SER Podcast. El gobierno anuncia una bajada de impuestos para los trabajadores que menos cobran, los que ingresan menos de 21.000 euros al año, entre 4 y 5 millones de trabajadores para los que habrá cambios en el IRPF, por lo tanto subidas en su nómina. Habrá también bajadas de impuestos para los autónomos que menos ingresan, también para las pymes que menos ganan, y todo ese dinero que se deja de ingresar con estas bajadas de impuestos, ¿por dónde se recupera? Pues poniéndoles un impuesto especial a los muy ricos, a los 23.000 españoles que más dinero tienen. Deberán pagar este año y el que viene lo que el gobierno llama impuesto de solidaridad. Quienes tengan más de 3 millones de euros tendrán que pagar el 1,7%. Quienes tengan más de 5 millones tendrán que pagar el 2,1%. Y quienes tengan más de 10 millones tendrán que pagar el 3,5%. Y se cambia también el impuesto de sociedades para que la ingeniería fiscal de las grandes empresas no les permita esquivarlo completa o parcialmente, que es lo que estaba pasando hasta ahora. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Frente a los llamados chamanes fiscales, a los que defienden o son fan de las teorías Laffer, este gobierno trabaja con responsabilidad. Aplica medidas fiscales selectivas y quirúrgicas que van a mejorar el estado del bienestar y que van a fortalecer el carácter progresivo de nuestro modelo tributario. Ahora entramos al detalle de estos cambios fiscales, pero antes, el tiempo. Jordi Carbón. Buenas tardes. Con la llegada de la noche, la lluvia que ahora mismo recorre de norte a sur prácticamente toda la península irá desapareciendo. De madrugada, tormentas que podrán descargar con intensidad en Baleares y mañana acabará haciendo sol la mayor parte de horas en todo el país, con temperaturas mínimas claramente más bajas, frío en el interior y en pueblos de montaña, las máximas parecidas a las de hoy a pesar de que haga sol, y todavía tendremos algunas tormentas durante la tarde muy localizadas en la mitad este de Cataluña, viento sobre todo fuerte en el Valle del Ebro, y el fin de semana hará más sol y volverá a hacer un poco de calor durante las tardes. Eso aquí en España. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden acaba de advertir de que el huracán que ha azotado Florida en las últimas horas con una fuerza tremenda puede ser el más mortífero de la historia en ese estado. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life. Los números no están claros todavía, dice Biden, pero estamos recibiendo informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. En cuanto tengamos información concreta se la contaremos aquí en Hora 25. Hay Media Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Expectación máxima con la lista de convocadas del seleccionador Bilda para la selección femenina de fútbol. Mañana a las 4 de la tarde en la Federación veremos si hay más bajas por solidaridad con las jugadoras que han renunciado por no estar preparadas. Empieza Hora 25. Con una pregunta fundamental sobre el plan fiscal que ha anunciado hoy la ministra de Hacienda, y es ¿a quién van a beneficiar los cambios en el IRPF, en el impuesto de la renta? El gobierno calcula que la mitad de los trabajadores salen beneficiados con esas rebajas. Jordi Fábrega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a detallar cómo lo van a notar, quién lo va a notar, cuánto dinero se va a ahorrar según estos cálculos del gobierno. Y vamos a hacerlo a partir de una cifra, 21.000 euros. Los que ingresen por debajo de esa cantidad son los que se pueden beneficiar de las nuevas medidas anunciadas hoy por el gobierno, aunque muchos de estos trabajadores ya tienen esos beneficios ahora mismo. Los cambios que se introducen son básicamente dos. Se sube a 15.000 euros el nivel a partir del cual estamos obligados a presentar la declaración de la renta. Y además, los que cobren menos de 21.000 euros al año tendrán derecho a alguna reducción, de manera que al final pagarán menos de lo que están pagando ahora. Ejemplos prácticos que ofrece Hacienda de cómo afectará esto a los contribuyentes. Un trabajador sin hijos que cobre 18.000 euros se ahorrará con el nuevo plan 746 euros en la renta. Un trabajador casado con 2 hijos que presente declaración conjunta con unos ingresos de 19.000 euros dejaría de estar obligado a presentar declaración y dejaría de estar obligado a pagar 331 euros. También hay el ejemplo de un pensionista que tenga más de 65 años que ingrese 16.500 euros. Se ahorraría con estas medidas 690 euros en la declaración. Todo esto, ojo, entra en vigor en la renta del año que viene, de manera que nos afectará a la declaración que presentaremos al año siguiente, en 2024. De momento lo notaremos en las retenciones. Esto en lo que tiene que ver con las rebajas fiscales en el impuesto de la renta, el IRPF. Vamos ahora con la parte alta de la tabla, Jordi, el nuevo impuesto a las grandes fortunas, impuesto de solidaridad, lo llama el gobierno, que en la práctica
para lo que va a servir va a ser para neutralizar la supresión del impuesto de patrimonio que han aprobado algunas comunidades del Partido Popular. Sí. Prácticamente es eso, porque el nuevo tributo copia los tramos, la estructura y los tipos del impuesto de patrimonio, aunque se plantea para los que tengan una riqueza neta que supere los 3 millones de euros. Estos tendrán que pagar un 1,7%. El tipo que sale a pagar sube hasta el 3,5%, que es lo que tendrán que abonar los que tengan más de 10 millones. Es un impuesto que cubre los huecos que deja el impuesto de patrimonio. Quien ya ha pagado por patrimonio, en general, no tendrá que pagar por este nuevo impuesto. Así que, en la práctica, reconoce la ministra María Jesús Montero que donde se pagará el nuevo tributo es en las comunidades donde lo han bonificado, básicamente en Madrid. En líneas generales, aquellas que han mantenido prácticamente el impuesto de patrimonio según su concesión original, prácticamente, yo diría que casi al 100%, no tendrán que abonar el impuesto nuevo. Así que en la práctica lo que es esto es un intento de evitar que otras comunidades hagan como Madrid y bonifiquen el impuesto, un camino que han anunciado Andalucía y también parcialmente Galicia. Y una tercera pata del plan, Jordi, que es la que afecta a las empresas. Con dos medidas básicas. Las pymes que facturen menos de 1 millón de euros pagarán menos, su tipo baja al 23% en el impuesto de sociedades, y en cuanto a las grandes empresas, los grupos de empresas tendrán que pagar más el año que viene, porque solo podrán contabilizar el 50% de las pérdidas que cubren en sus filiales. El resto de esa deducción no es que la pierdan, pero no podrán utilizarla el año que viene, de manera que tendrán que pagar más. También hay reducciones para autónomos en los módulos del IRPF y se amplían los gastos que se pueden deducir estos trabajadores autónomos. Jordi, gracias, buenas noches. Buenas tardes todavía. No, de hecho, esta noche hablaremos de nuevo, así que hasta luego. Luego hablamos. Luego hablamos. Vamos con la lectura política de lo que ha pasado hoy. Hemos hecho la económica, vamos con la política. Este paquete fiscal lo han pactado los socios de gobierno que siguen negociando los presupuestos del próximo año. El acuerdo de hoy allana el camino a ese pacto para las cuentas generales. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Allana el camino para un acuerdo presupuestario, sí, que Hacienda además espera cerrar pronto. Ambas partes hablan de una reforma fiscal ambiciosa, aunque las versiones sobre la negociación que ha llevado hasta aquí no coinciden. Unidas Podemos asegura que ha sido una tarea ardua. Trasladan la idea de que han tenido que forzar al PSOE para aprobar un paquete de medidas que veían impensable hace meses. En el ala morada, además, ironizan diciendo que lo aprobado hoy supone llevar al BOE la mitad de su programa en materia de impuestos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Ha costado mucho. Si me miran a la cara, seguramente verán que he dormido bastante poco. Permítame decirles que es la primera vez que estamos planteando estas políticas en España. Con todo y con esto, España hoy da un paso adelante. Unidas Podemos, que asegura que el acuerdo se ha cerrado in extremis tras mucha presión a su socio, que sin embargo tiene un relato distinto. Aseguran en el ala socialista que las conversaciones de las últimas horas con el equipo de Díaz no han estado centradas en la fiscalidad, sino en otros asuntos que condicionan los presupuestos. El departamento que dirige Montero espera que este paquete fiscal sirva para calmar a las comunidades ante la subasta a la baja emprendida por el PP, y aunque niegan que esto sea una reacción a ese primer anuncio de Moreno Bonilla, sí que reconocen que la estrategia de Génova se ha cruzado en sus planes. Desde Génova, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado estas medidas fiscales anunciadas. Decepcionante y escasa bajada de impuestos, y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad. Y pese a que también hay rebaja fiscal para las pymes, el plan que ha anunciado hoy Hacienda no ha caído, por lo que se ve, nada bien en la patronal. Qué sorpresa, dirán. Especialmente el anuncio de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. No es una postura nueva la que van a escuchar de Antonio Garamendi, presidente de los empresarios, que también se ha opuesto a gravar, por ejemplo, los beneficios extraordinarios de las energéticas o los bancos. Hoy tampoco estaba contento Garamendi. Sigo diciendo, es un auténtico error lo que está haciendo el gobierno, porque creo que lo que precisamente hay que hacer es la deflactación de tarifas, lo que llevamos haciendo y diciendo desde hace bastante tiempo, y no entiendo que estamos en un debate electoral, más que un tema económico serio. Es decir, resulta que no había que hacerlo, ahora hay que hacerlo, pasado mañana sí, al otro no. Y quienes van más allá aún son los empresarios catalanes de la patronal Fomento del Trabajo. Isabel Villar. Dicen que es un impuesto inmoral, populista, demagógico y confiscatorio. Acusan al gobierno de haber diseñado este tributo para las grandes fortunas desde un debate ideológico, no desde una perspectiva fiscal, dicen, porque expulsará a los patrimonios individuales, perjudicará la riqueza y hará muy mal a España sin obtener, aseguran, beneficios. Inmoral, dice Fomento del Trabajo, que es el impuesto
para las grandes fortunas, inmoral un impuesto. Bueno, mientras hoy los empresarios ponían el grito en el cielo por estos cambios fiscales, el rey Felipe VI les ha pedido a las empresas españolas que compaginen la competencia con la cooperación para superar la crisis. No cabe duda de que las empresas, vosotros directivos y ejecutivos, tenéis importantísimas decisiones que tomar para adaptaros, para minimizar los riesgos y saber dónde están los límites, hasta dónde poder invertir, hasta dónde está la competencia, la competitividad y cómo compaginarla con la también necesaria cooperación, la colaboración entre todos. A cuenta de la situación económica necesitaba en nuestros bolsillos una mínima alegría. Hoy la ha dado la inflación, que en el mes de septiembre siguió altísima, pero bajó hasta el 9%. Y con los precios llevan ya 2 meses seguidos bajando. Según el dato adelantado del INE, los precios han pasado de estar en el 10,5% el pasado mes de agosto a un 9% este mes de septiembre. La inflación no bajaba de los 2 dígitos además desde junio. La bajada de este mes se explica sobre todo por los precios de los combustibles y la electricidad, que ahora ha bajado mientras que el año pasado subieron durante el mismo periodo, durante septiembre. Y sobre los precios de la energía, no a nivel macroeconómico, sino sobre las facturas de la luz y el gas que nos llegan al buzón. Tienen en cadenaser.com el resumen, el audio completo del consultorio que hemos hecho esta mañana en Hoy por Hoy con varios expertos resolviendo dudas concretas de las facturas, dándonos consejos para ahorrar a partir de casos muy concretos en nuestra web o en las plataformas de podcast. Lo pueden escuchar entero. Miguel Ángel Muñoz Encinas nos ha hecho un pequeño resumen. Encinas, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Empecemos por los contratos del gas. ¿Es mejor estar en el mercado libre o en el mercado regulado? En la llamada tarifa de último recurso, la TUR. Para Jorge Morales, de Próxima Energía, no hay duda. En el mercado del gas es absolutamente fundamental acogerse a la TUR, a la tarifa regulada por el gobierno, porque la diferencia entre esta tarifa y la media de las tarifas en el mercado libre es de 5 veces. En lugar de pagar, pongamos, 500 euros al año en calefacción, va a pagar 2.500 euros al año. Pero la TUR solo la ofrecen 4 empresas en toda España. ¿Cuáles son? Rubén Sánchez, de Facua. Energía 21, luego está Basser, luego está Cura Energía y comercializadora regulada Gas and Power. Esas son las 4 que dan TUR en gas natural. ¿Y las comunidades de vecinos que tienen calefacción central? Porque la ley no les permite acogerse a la TUR si consumen más de 50.000 megavatios al año. El gobierno parece ser que está analizando la posibilidad de incorporar a las comunidades en la TUR, pero de momento no lo tenemos en la legislación y por tanto están obligadas a negociar en el mercado libre a un precio muy superior. Vamos con la luz, que aquí la cosa se complica. Empecemos por el famoso tope del gas. ¿Por qué este concepto ha inflado tantísimo algunas facturas en agosto? En la factura del mes de agosto, el tope del gas ha sido muy elevado, en muchos casos del orden de la mitad de la factura. La buena noticia es que estábamos en niveles de 250 euros el megavatio hora de ese concepto, de tope del gas, y ahora, en esta semana, estamos en 50, o sea, ya se ha reducido sustancialmente. Entonces, ¿qué hacemos con el contrato de luz? ¿Mejor tenerlo en el mercado libre o en el mercado regulado, en la tarifa PVPC? Si tiene un contrato firmado antes del 26 de abril de este año, todavía no le habrán aplicado el tope al gas, ¿vale? Está en una situación en estos momentos privilegiada. Como aún no le están metiendo el tope al gas, lo mejor es quedarse en mercado libre. Otra cosa es que no, que ya le estén cargando el tope y por lo tanto tenga que valorar qué compañía de mercado libre sería la menos mala en estos momentos o volver al PVPC, al precio semirregulado. Como la casuística es infinita, les sugerimos que se vean con calma el tramo de esta mañana en Hoy por Hoy, que lo tienen íntegro en cadenaser.com. Pero 2 advertencias para terminar. Ay, cuidado con las tarifas planas. Mira, eso de paga siempre lo mismo, pero es que la oferta de paga siempre lo mismo es por arriba, al alza. Generalmente así son las tarifas planas. Si no te han saltado los plomos al menos 2 veces al año es que tienes más potencia de la que necesitas, ¿vale? La mayor parte de la gente no le salta nunca los plomos. Eso es que efectivamente está pagando de más, ¿no? 8:15 de la tarde, 7:15 en Canarias, comparece ahora mismo Jordi Turull, el líder de Junts, para anunciar si rompen o no el gobierno de Cataluña. Traducción en directo. Que es el millor pel país, per la gent. Ha hablado hasta ahora Turull de una reunión muy provechosa en la que todos los miembros han hablado de cómo ser más útiles a Cataluña. Les manifiesto el orgullo de formar parte de esta organización, el orgullo de ver cómo lo que nos mueve es esto, ser un instrumento útil al país, al proceso de culminar lo que empezamos el 1 de octubre. Es evidente que lo primero que ha hecho la Ejecutiva con todas sus intervenciones ha sido expresar el soporte unánime al vicepresidente Jordi Puigneró por su tarea durante todo este tiempo en el Gobierno, con solvencia, con lealtad y también con ambición.
Què és el que hem aprovat a Junts per Catalunya avui? ¿Qué hemos aprobado en Junts per Catalunya hoy? Lo hemos hecho por unanimidad. Lo hemos hecho por unanimidad. Y hay dos grandes acuerdos. Y hay dos grandes acuerdos. El primero lo explicaré yo, otro la presidenta Laura Borràs. Vamos a hacer llegar al presidente Aragonès una propuesta de concreciones, garantías y términos, con los 3 puntos que para nosotros son más importantes para avanzar hacia la independencia de Cataluña, que es la unidad estratégica de todas las fuerzas e entidades independentistas, la negociación sobre autodeterminación y amnistía y la coordinación de la acción del Gobierno de Cataluña en todos los temas que se tratan en el Congreso y en el Senado. El president va dir que volia que prenguéssim una decisió ràpida. Nosaltres també la volem posar ràpida. El presidente ha dicho que quería tomar una decisión rápida, nosotros también. De hoy a domingo por la noche queremos ponernos de acuerdo en esto. Nosotros vamos a hacerle llegar al presidente esto y a partir de entonces nos ponemos a disposición del presidente para ver si es posible este acuerdo. Ya les avanzo que si ustedes me preguntan cuáles son las condiciones, las garantías, no les diremos, porque cuando eres un negociador y lo quieres hacer bien, lo que no puedes hacer es hacer que la persona que quieres llegar esto se entere por los medios de comunicación. A partir de lo que pase este fin de semana, no es un ultimátum, sino que lo que hacemos es coger su voluntad y la nuestra de que las decisiones, justamente pensando en la gente, pensando en las instituciones, sea lo más rápida posible. No tenemos más tiempo que dedicar a esto. El acuerdo que hemos tomado por unanimidad es hacerle llegar al presidente esto que ya le pedimos en el debate de política general, estas concreciones, estas garantías y estos términos. Y le pedimos que igual que nosotros hoy nos hemos movido en nuestras opiniones pensando en la gente, pensando en el país, pensando en cómo avanzamos decididamente hacia la independencia de Cataluña, que se imponga el sentido de trascendencia y a ver si somos capaces de tirar esto hacia adelante con todas las garantías, como se acordó en su momento, que si se hace esto será positivo. Y en función de lo que salga este fin de semana, hemos tomado otro acuerdo que ahora explicará la presidenta Laura Borràs. Efectivamente, en Junts per Catalunya tenemos un máximo de respeto hacia todos nuestros afiliados, que son los que toman las decisiones trascendentales. Y esto es lo que va a tener lugar los próximos días 6 y 7 de octubre. La continuidad de Junts per Catalunya al Govern de la Generalitat en una consulta que tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre. Por lo tanto, esta es la noticia. Junts no abandona por ahora el gobierno catalán, pero lo va a someter a una consulta de sus bases, de las de Junts, la semana que viene. Así que será la militancia del partido de Puigdemont, Borràs, Turull, la que decida si rompe o no el gobierno autonómico de Cataluña. Seguro que muchos de ustedes nos están escuchando por el móvil, por la aplicación de la SER. Bueno, imaginen que les quitan el móvil durante una semana entera. Esto es lo que han hecho 97 jóvenes españoles de entre 15 y 24 años que han participado en una investigación de varias universidades españolas y europeas. El objetivo era saber por dónde se informan cuando tienen teléfono y cuando no. Pero los investigadores han rascado más conclusiones. Por ejemplo, muchos de estos jóvenes, a los que les quitaron el móvil durante una semana, coinciden en que en esos días se terminaron un libro por primera vez en años. Ana Corbatón. Amparo terminó Tokyo Blues de Murakami. El libro me encantó, pero lo que me gustó de verdad es leer un libro seguido, ¿no? Sin el móvil, en esa semana Lorena y Raquel dedicaron tiempo a hablar con sus padres. Estaba con mi familia, hablaba con ellos. Tenía la conversación cara a cara que hace mucho tiempo yo, por ejemplo, dejé de hacer, ¿no? Estuvieron también más concentradas. Entre los aspectos negativos dicen que algo tan sencillo como saber qué hora es. Nunca llevo reloj, entonces con tentaciones constantes de mirar el teléfono móvil para saber qué hora era. Yo soy nativa digital, ya no recuerdo despertarme de otra forma que no sea con el teléfono móvil. De media, a esa edad se pasa 5 horas diarias con el teléfono, 4 de ellas en redes sociales como WhatsApp, TikTok e Instagram. Notaba como un vacío. Fue un poco de agobio, estrés,
a lo mejor no ansiedad, pero sí inseguridad. Y durante esta semana también noté que estaba bastante desconectada informativamente hablando. Y es que a esa edad, según el Instituto Reuters, casi el 40% de los jóvenes utiliza como su principal fuente de información las redes sociales. La mirada de Xavi Vidal Folk. Este divorcio es estrepitoso. La complicidad entre Esquerra y Junts ya es irrecuperable y la crisis de la Generalitat y del independentismo profundísima. ¿Quién tiene la principal responsabilidad? Los hechos verifican la tesis de los republicanos. Tras meses y años de zancadillas, incumplimientos y desaires mutuos, los de Puigdemont han cometido 3 deslealtades monumentales. Primero boicotearon la mesa de diálogo con el gobierno central que figuraba en su programa de coalición y era la apuesta principal del presidente Pere Aragonès. Luego la presidenta de Junts, Laura Borràs, incumplió el deber de renunciar a su cargo de jefa del Parlament, a lo que le obligaba el reglamento para casos judiciales de corrupción presunta, como el suyo. Y ahora los de Junts le plantearon por sorpresa a Aragonès en plena sesión parlamentaria nada menos que una cuestión de confianza, o sea, una moción de censura encubierta, la gota que ha desbordado el vaso. No tenían razones sólidas para ello. Sus propuestas unilateralistas de volver a la ilegalidad rupturista y de someter al gobierno a un férreo control externo, el suyo, o eran sediciosas o eran también desleales. Esquerra, retornada al pragmatismo, hizo bien en ignorarlas. Aragonès se ha emancipado de la vigilancia inquisitorial pospujolista. Se ha hecho mayor. Ha destituido al vicepresidente de Junts y ha devuelto la pelota a ese partido y ahí, ha reaccionado con rabia. En cualquier salida, perderá. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.